Gracias a los colaboradores y felicitaciones a nuestro profesor y querido amigo, el doctor José Joaquín Puello, por tan merecido homenaje. Son la última y la penúltima presentación, así que gracias por quedarse con nosotros hasta esta hora. El valor de la volumetría es algo que nosotros comenzamos a ponderar desde que nuestro hermano Fabio Valenzuela, Radiation Oncologist, publicó este manual para hacer valoración de dosis en radiocirugía más fácil, el SOSA Model. Ahí nos dimos cuenta de que sin volumen no podemos hacer nada en radiocirugía. Eso motivó un trabajo FondoCIT que presentamos hace unos 3 años y que fue publicado recientemente en International Journal of Health Science, donde se valida esa forma nueva de medir dosis en radiocirugía como muy apropiada, sobre todo para meningiomas y neurinomas, no así para región intracelular, donde hay un problema de preservación de vía óptica. Y es tan importante la volumetría que actualmente en el CNS, el Congress of Neurological Surgeons de Washington, Douglas Concholka, a quien se le dedicó el Congress, hizo un mea culpa porque había la impresión en la comunidad de neurocirugía, y hasta salió publicado en el Washington Post, que los schwannomas del vestibular no crecían, que es difícil que crezcan, usted no necesita tratamiento, usted lo va a mirar, y todo derivó de una experiencia que vino de Copenhague, de una publicación danesa que salió en Neurosurgery en el 2017, en donde su serie, que fue volumetreada inadecuadamente, no tridimensionalmente, sino bidimensionalmente en 2 planos, ellos pensaban que no crecía. Eso motivó la curiosidad de Concholka y los doctores de New York Langone Medical Center en New York, y ellos sacaron un papel reciente, en el 2019, donde hablan de que la mayoría de esos neurinomas van a crecer y que más de un 30% crece un 100% por año. Y desde que Concholka dice algo, eso repercute en el mundo y cayeron los daneses en el olvido, y todos sabemos que para hablar de crecimiento o no crecimiento tenemos que hacer una valoración volumétrica tridimensional. Pero el mismo Concholka reconoce que es difícil y toma mucho tiempo hacer una volumetría en cualquier plataforma. Por lo tanto, él reconoce y hace el mea culpa que usualmente no hacen volumetría. Por eso hay que proveer, y eso es lo que están haciendo en Langone, creando automática segmentación de manera robótica y con inteligencia artificial para volumetrear. Nosotros en Santo Domingo, en la residencia, quizá tengamos eso dentro de la próxima generación, pero no muy pronto. Por eso siempre hemos estado interesados desde el 2015, desde que Fabio, mi hermano, publicó su libro, en ver cómo podemos volumetrear rápidamente, y acabamos de terminar un trabajo FondoCIT sobre la volumetría rápida utilizando el método que hemos denominado X, Y y Z geo, es decir, las 3 dimensiones del espacio geométricamente determinados, aplicándole la figura geométrica de la lesión, la fórmula geométrica de esa figura para volumetrear rápidamente. Y como el hipocampo humano parece un elipsoide, nosotros aplicamos la fórmula del elipsoide, que es X por Y por Z dividido en 1910, y nos acercamos, y eso se demostró en el trabajo FondoCIT que acabamos de entregar y que próximamente será publicado en la literatura internacional y que ya hemos presentado en esta misma plataforma el año pasado,
cómo hacer una volumetría rápida en segundos de una estructura tan delicada como el hipocampo, y mediante el método XYZ, utilizando la fórmula geométrica del elipsoide, nos acercamos a un 100.29, un 99.81, tanto para el asta de Amón como para el hipocampo completo. Es decir, que eso se lo donamos a nuestra comunidad médica. Próximamente esperamos que la comunidad internacional lo asuma, y eso quiere decir que en vez de tomar 11 minutos y 46 segundos para medir el hipocampo, haciéndolo corte por corte, utilizando el método de voxeles en la plataforma estereotáctica que estemos empleando, si usamos ese método, nosotros podemos hacer el asta de Amón, calcularla en 41 segundos y el hipocampo completo en 1 minuto y 10 segundos, con una exactitud por encima del 95%. Y nos preguntamos nosotros, ¿podemos hacer lo mismo con el trigémino? Ya que luego de los trabajos de Sandhu y la cerda leal, aparecidos en Journal of Neurosurgery en el 2014, nosotros sabemos que solo se hace descompresión neurovascular en las compresiones importantes que ellos llaman grado 3, que todas tienen atrofia del nervio. Si es una compresión grado 3, está el nervio atrófico, es una compresión importante con una arteria importante, es algo flagrante. Si es una simple compresión que se llama grado 1, porque está al ladito, no vale la pena descomprimir. Y al volumetrear, nosotros vemos que el volumen de esos pacientes no se ha reducido de manera sensible con respecto al lado sano. Por eso hicimos este estudio observacional descriptivo prospectivo de 40 pacientes con neuralgia del trigémino que poseen resonancias magnéticas de 1.5 Tesla de alta definición en la plataforma Gamma-Plan 11 de Electa del Centro Gamma Knife Dominicano, y le hicimos volumetría trigeminal real y la indirecta usando diferentes modelos dependiendo de diferentes fórmulas geométricas, el grado de conflicto neurovascular y los resultados según la escala de BNI, Barrow Neurological Institute, de 1 a 5, donde 1 es muy buen resultado y 5 es mucho dolor todavía, post radiocirugía con Gamma Knife, a propósito de esos 40 casos. Esa es nuestra población, predominio de mujeres, predomina más el lado derecho. Recordar que hay conflicto neurovascular en el lado sano, conflicto neurovascular grado 1 de Sandhu y la cerda leal, es decir, solamente un contacto suave pero seguro en 80% de los casos, y hay un solo caso de grado 3, es decir, un lado sano sin dolor con atrofia del nervio por un gran conflicto neurovascular. En el lado enfermo, por el contrario, claro que en el lado sano, había un grado 0 de la cerda leal, es decir, había 5 casos, 12.5%, que no tenían conflicto neurovascular, a diferencia del lado enfermo donde no había grado 0. Había grado 1 en el 57.5% de los casos y grado 3 solamente en el 32.5% de los casos. Nos pusimos a medir las diferentes dimensiones de esos nervios, X, Y, Z, y nos dimos cuenta de que en los nervios sanos, todos los diámetros, excepto el de la X, es decir, el anteroposterior, eran menores, es decir, que había una disminución en el lado enfermo. Y cuando aplicábamos la técnica o el modelo o la fórmula del elipsoide, en muchos casos nosotros obteníamos, como en este caso, un acercamiento del 90%, midiendo la Y, midiendo la X, tanto de el área de Meckel como la de Res, y dividiéndola entre 2 para tener la X total, y la Z en los cortes coronales, midiendo la Z en el medio de la cisterna. Eso nos llevó a unos resultados en que se acercó más en los trigéminos sanos, el volumen real es menor en el trigémino enfermo, y en los trigéminos sanos nos acercamos un 58% a un acercamiento de más o menos 20, 100 más o menos 20,
hubo un acercamiento en 58% de los casos, y en el trigémino enfermo solamente hubo 42% de los casos que se acercaron al 100% más o menos 20, utilizando la fórmula del elipsoide. Esa fórmula del elipsoide era bastante sensible, el 80% del lado sano era mayor que el lado enfermo, y hay una sensibilidad para detección del lado sano en ese porcentaje. En el lado, eso fue cuando hicimos el volumen real, y al aplicar nuestra fórmula, el 95% del lado sano era mayor que el lado enfermo. Es decir, que aplicando la fórmula del elipsoide, estamos bastante sensiblemente determinando el lado que está más atrófico. Este es uno de los casos donde fue más ajustado el método del elipsoide. Les recuerdo la medición siempre en la secuencia fiesta, que en la pantalla del Gamma Plan 10 Workstation, Gamma Plan 11 Workstation, es muy fácil. Y aquí aplicamos la fórmula del prisma trapezoidal, que algunos trigéminos, se lo aplicamos a todos los nervios, pero algunos trigéminos parecen un prisma trapezoidal con una fórmula un poquito especial, pero que en un Excel se plantea la fórmula y es fácil automatizar eso. Este es un caso donde nos acercamos a un 94% aplicando la fórmula que ven aquí del prisma trapezoidal. En general, el prisma trapezoidal no es un buen modelo, solamente se acercó en trigémino sano un 2.5% y en trigémino enfermo un 7.5%. Aquí ven un modelo donde hubo un caso en donde hubo un acercamiento del 90% en el lado derecho, y aquí ven los valores. También aplicamos la figura geométrica de reloj de arena cono, reloj de arena tipo cono, como lo ven ahí. A veces los trigéminos son así. Quisimos ver si ese modelo se aplicaba para poder tener un acercamiento rápido que ustedes hagan en la pantalla de su laptop con el CD que sale de la resonancia magnética, que tienen posibilidad con los diferentes software de hacer X, Y y Z en las diferentes secuencias, si podían obtener eso. En este caso tuvimos un acercamiento de 104%, y este fue un modelo tampoco satisfactorio, solamente se acercó en trigémino sano a un 5% de los casos y 12.5% en los enfermos. Aquí ven un ejemplo de acercamiento de un 96% en el trigémino derecho, y aplicamos también la fórmula de reloj de arena pirámide, que no nos dio tampoco una gran satisfacción. En general, y aquí el ejemplo del que más se acercó, el trigémino derecho, un 100.1% utilizando esa fórmula. Cualquiera de las 4 figuras que nosotros hemos planteado le aplicaba a todos los casos, pero la que más exitosa fue la del elipsoide, que es la que nosotros retenemos para recomendarla con esta presentación. Cuando valoramos el promedio del volumen real en trigémino sano, si el nervio no es sintomático, el volumen no se reduce. Es decir, que los casos en que el paciente tiene reducción de volumen, usualmente hay una patología, y usualmente el mayor volumen está en el lado sano. Esto es el enfermo. Trigémino sintomático reduce su volumen en relación al conflicto neurovascular, y esto es muy importante. Cuando el conflicto neurovascular en el lado enfermo es grado 1, miren, 0.08 cc, grado 2 0.08, y se reduce cuando el conflicto es grave a 0.07, y eso es significativo. Cuando comparamos el score de BNI con el volumen real, nos damos cuenta de que a peor resultado, mayor atrofia del paciente, y eso es muy significativo. Fíjense, los mejores resultados tienen un volumen superior a los peores resultados. Hubo 9 pacientes de los 40 con un grado 5 de BNI, es decir, todavía mucho dolor. Hay una correlación estrecha entre el grado de Sandu, el BNI y
el volumen real. Fíjense aquí, a mayor grado de Sandu y a mayor grado de BNI, menor volumen real. Y eso es muy significativo. El tiempo de ejecución de esta fórmula indirecta de volumetría, mientras más atrófico está el nervio y más conflicto neurovascular hay, más tiempo se toma, porque hay más arterias, más compresión y más difícil es determinar la masa del nervio trigémino intracisternal. En conclusión, la volumetría es esencial para garantizar tratamiento adecuado en radiocirugía. La volumetría real toma tiempo, la indirecta exacta es una necesidad en la práctica cotidiana y tenemos que desarrollar métodos apropiados y confiables para practicar. En neuralgia del trigémino con compromiso neurovascular severo, el volumen del nervio está disminuido. No se debe descomprimir un nervio con volumen similar al nervio sano y conflicto neurovascular simple tipo 1, tipo 2. La volumetría indirecta utilizando fórmula del elipsoide se acerca al 58% de volumen real del nervio sano, pero identifica en 95% el lado atrófico. Y finalmente la radiocirugía con gamma knife sigue siendo la opción más efectiva en los casos que presentan conflicto neurovascular simple, tipo 1 y tipo 2 de Sandu. Muchas gracias por estar aquí presentes y escuchar esta presentación.